Vamos ahorita acompañando al Parque Memorial aquí con las plaquitas, con el Santo Romero que viene ahí para enriquecer este monumento, este espacio donde podamos conectar con la vida, con los aprendizajes, pero también con la memoria histórica. Los sobrevivientes no están solos, están caminando jóvenes, adultos, de todas las comunidades cercanas del nororiente de Chalatenango en solidaridad con esto que nos identifica en nuestra misma historia. Los jóvenes se identifican también como parte, o sea, como parte de su historia es importante también el tema de esta masacre, entonces son parte de esta construcción también de la memoria. Este es un recordatorio porque yo creo que ya no se puede hacer más por lo que yo he venido viendo y de que pues no hay ninguna respuesta. Solamente es un recordatorio. Que el hacer el Parque Memorial, eso nos va a permitir a nosotros tener un lugar donde venir a recordar a nuestros mártires, a nuestras familias. Algo que a mí lo tengo aquí y lo hago con mucho gusto, con muchas ganas y con aquel deseo de hacerle homenaje a todas las personas inocentes, mujeres, niños, ancianos. Y a la vez siento que le estoy como ocupando el lugar de mi papá, de que él también no estuviera con nosotros, ¿verdad? Como joven también me siento como, me pongo muy empática con las personas que vivieron esto en carne propia, porque la caminata, a quienes ya hemos venido varias veces, sabemos que es larga, pero es una riqueza, un camino que nos permite reflexionar muchas cosas de nuestra vida y de la historia. Sí, es un poco difícil, es largo el camino, hay momentos donde uno tiene que escalar y bajar unas lajas, pero se puede hacer y yo creo que hay mucho entusiasmo de parte de todos los participantes que no se cansan, toman agua y siguen. Creo que nadie ha desayunado todavía. Sí, es como muy simbólico para la gente hacer las caminatas nuevamente hacia la zona, pero en un contexto totalmente diferente. Pero se vive con mucho entusiasmo porque ahora en este contexto pues es como una reivindicación, ¿no? Como un sueño para la gente. Obvio que no podemos tener a los que murieron, pero sí se les puede honrar, se les puede homenajear, se les puede sentir en el lugar y formar parte de ese proceso de traslado de Monseñor. Creo que eso a cualquiera lo toca, ¿no? O sea, a cualquiera que conoce la historia, y es interesante porque hubo mucha gente, o sea, y dentro de esa gente hay mucha juventud que quiera ser o no, tienen que conocer, ¿no? La historia y mantenerla, ¿no? Y creo que involucrarse en ese trabajo, en ese proceso de llevar la escultura, pues forma parte también de todo esto. La militarización que el gobierno ha puesto en Arcatao, bueno, a la frontera, ya se los negó ese permiso de poder traer a Monseñor Romero y las plaquitas con la cerámica. Entonces dijimos, no, vamos a organizarlo. Yo siempre tengo confianza en la organización del pueblo, que siempre nos apoyen. Hicimos mucho trabajo, hemos tenido como unos 4 meses de estar motivando a la gente en las directivas, en las reuniones de preparatoria para la conmemoración que tenemos aquí el 14 de mayo. Para traer a Monseñor y las esculturas participó más de 170 personas jóvenes. Buenos días. No lo tomamos como un sacrificio, sino como algo que de verdad lo hacemos con el corazón, porque sabemos cuántas familias de nosotros quedaron acá en este lugar y es
más que un sacrificio, es un privilegio poder aportar y colaborar. Nosotros como jóvenes tenemos la obligación de continuar con el trabajo y tanto sufrimiento de nuestra familia. Así que yo como joven me siento, como digo, un privilegio, y es hasta poco lo que vamos haciendo, a lo que deberíamos de hacer, y es una alegría ver cuántos jóvenes también están participando en este día, siguiendo y recordando la memoria. Uno se siente bien y a venir a dejar los nombres de los que fallecieron aquí. Y uno no los anda buscando porque todo el grupo trae el cerámico, como decían uno. Yo quisiera llevar el nombre de mi familia, pero aquí son... Cuando uno viene aquí, de solo imaginársele, se le pone la sangre, no sé, hay muchas emociones encontradas porque los sentimientos al conectarse pues dan sentimientos de mucha tristeza, nostalgia, alegría, pero de solo imaginarnos niños, personas adultas, luchando contra el río, también la creciente, las balas, el ataque de un lado al otro. Porque el material que traíamos era bastante delicado, queríamos jóvenes más mayorcitos, más responsables, y así lo hicimos. Entonces se organizó de esa manera, se les explicó a cada uno el cuidado que teníamos que tener para no quebrar las cerámicas y no quebrar las plaquitas, y preocupados también porque el camino es malísimo. La escultura de Monseñor Romero pesa bastante, que se fuera a caer en esos pedreros horribles los jóvenes, pero gracias a Dios, Él los hizo el milagro. No se los quebró ni una plaquita, ni una cerámica, Monseñor llegó tal como estaba, así es que una felicidad enorme. Y la gente que vino, lo que les gusta también, que se motivan ellos al ver tanta participación, iban contentos, encantados. Interesante lo de llevarlo en palancas, de alguna manera esto se vivió hace muchos años en el periodo de la guerra. Así se trasladaba a la gente que estaba enferma, que estaba herido, o sea, no es algo nuevo, prácticamente se vuelve a convivir, se vuelve a recordar, y creo que para ellos es muy interesante, muy conmovedor, muy sentimental, o sea, aflora muchos recuerdos porque fue el estilo de vida con que se mantuvo acá en la región. Y para nosotros es bien importante acompañar también estos procesos de documentación, porque son experiencias históricas las que estamos viviendo hoy. Como dicen muchos, ¿verdad? Esta es una deuda que tenemos con los sobrevivientes y con los mártires, con las víctimas de esta masacre. Hoy estamos construyendo, ayudando a construir este memorial que era el sueño de todos los sobrevivientes y sus familiares, y por eso siento que es bien importante poder dejar registro de la movilización comunitaria. Los sobrevivientes no están solos. Es una alegría, porque el ver sus nombres ahí siento como que si ellos están vivos, como que están con nosotros, como que se están presentes, y el ver toda esta gente aquí a mí, la verdad es que me alegra mucho, y es como decirles, no están muertos, están vivos, están acá, y nosotros estamos con ustedes, y creo que esto no se debe olvidar, y este es un legado que tenemos que dejarles a las nuevas generaciones para que la historia nunca se olvide. Tenemos que seguir trabajando por la paz, tenemos que seguir trabajando por fortalecer la democracia, por educar a la gente, a la población en historia, en derechos, en deberes, en leyes, para que de alguna forma no vuelva a suceder otra guerra en el país. Un aplauso.